familia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Te animo a que hagas un espacio ahí en tu casa, en donde quiera te encuentres. Vamos a danzar juntos. Padre, te adoramos solamente a ti. Que necesito un solo momento, no es lo que busco. Tal cual como el aire, a ti te anhelo, pies en la tierra, ojos anhelo, pasión por ti, a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de ti. Cantamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres mi deseo. No busco razones, yo te perseguiré. Tal cual como el aire, a ti te anhelo, pies en la tierra, ojos al cielo, pasión por ti, a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de ti. Tuyo era a ti, todo para ti. Yo me rindo a ti, soy tuyo. Verdadera paz, tú y nadie más. Yo me rindo a ti, soy tuyo. Tuyo era a ti, todo para ti. Yo me rindo a ti, soy tuyo. Verdadera paz, tú y nadie más. Yo me rindo a ti, soy tuyo. Cantamos todos juntos, pasión por ti. Pasión por ti, a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más. Pasión por ti, a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Ay, queremos más de ti. Estar apasionados. Padre, te adoramos solamente a ti. Espíritu Santo, habita en nuestros lugares, habita en nuestras vidas. Levanta nuestros huesos. Sopla en cada uno de nosotros. Pon vida a cada uno de nosotros. Yo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre
cada uno de tus hijos vendrá. De mis huesos estás aquí, punto de moverte en ambiente recio, y que si tu espíritu derramas sobre cada uno de tus hijos. Oh, tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria inundando. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y de tu gloria nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. Pero ya tu reino está, tu reino ya del cielo viene, el que sea pedir recibirá. Por eso te pedimos, queremos más. Oh, tu lluvia de amor, que venga, oh, tu fuerza inundando. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y de tu gloria.
Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Espíritu, Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Estamos listos, conocer tu gran bondad y ver tu gloria nos transforma, poder ver la hermosura de tu presencia. Queremos entrar donde tú estás. Queremos habitar donde tú estás. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Solo tú eres poderoso. Queremos estar donde tú estás. Queremos entrar a tu corazón, Dios. Queremos estar contigo. Yo quiero entrar a
tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor. Tu
bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, tú eres digno, vestido de gran gloria, digno, bueno, santo, eterno Rey, tú eres digno, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, oh, vestido en gran gloria y poder, tú eres digno, eres santo, tú eres digno, eres digno, tú eres digno, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, oh, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, digno, bueno, santo,
Solo tú eres digno, Dios, poderoso, vestido en majestad, vestido en majestad. Vestido en majestad. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno, Dios. Nadie como tú, Dios. Tú eres digno, digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, digno, bueno, santo, vestido de gran gloria y poder, digno, bueno, santo, tú eres santo, vestido de gran gloria y poder, vestido en gran gloria y poder. Hola iglesia, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que, bueno, llegamos a un domingo más y la verdad es que es de pura gracia y pura misericordia. Hoy debes de estar contento en casa y darle la gloria a Dios porque nos te permite estar en este tiempo, estar escuchando la palabra de Dios. Y bueno, yo traigo para ti, es una palabra que yo creo que para este tiempo es muy buena recibirla. Y yo quiero darle lugar al Señor en este tiempo para que el Señor haga cosas grandes en tu corazón y el mío. Y vamos a darle ese lugar al Señor. Yo quiero que tú cierres ahí en tu casa tus ojos y le demos la gloria a Dios y que dejemos que Dios haga cosas tremendas en tu corazón, en tu mente y sobre todo los que están junto a ti. Y yo te pido de favor que dejes de hacer cualquier cosa como Marta y María. Marta estaba afanada con los quehaceres, a lo mejor tienes que dar de desayunar, yo no lo sé, pero quédate como Marta, quita todos los quehaceres y yo te invito a que hoy, este día, tú te enfoques en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces vamos a honrarle y vamos a darle este lugar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido porque esta palabra sea una palabra de vida a cada corazón, que sea una palabra, Dios, que ministre cada familia, cada corazón, Señor, y que tú seas el que nos hable y podamos, Señor, entender qué tienes para nosotros y cada uno de nosotros. Haznos libres, Señor, y que no haya nada que impida que tu palabra sea esa transformación en cada vida. Gracias te damos, Señor. Hoy esperamos con ansia de lo que tú tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo para
pasar este tiempo, yo quisiera que tú me acompañaras con tu Biblia a Lucas 17. Voy a leer a partir del 11. Voy a volver a repetir Lucas 17 y voy a irme al verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice, estos hombres leprosos, voy a pararme un poquito aquí, estos hombres leprosos estaban ansiosos porque dice que ellos necesitaban un milagro. Y ellos salieron al encuentro con Jesús y bueno, querían pedirle un milagro verdadero. Y dice el 13, dice, y alzaron la voz diciendo, o sea, gritaron, dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dio una orden y les dijo, vayan con los sacerdotes, vayan. Y mientras ellos iban caminando, ellos fueron limpiados de esa lepra. Y dice en el 5, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios en gran voz. Escuchen, aquí hay una palabra que a mí en lo personal me impacta mucho, porque dice que había 10 leprosos. Y esos 10 leprosos, solamente uno se dio cuenta que ya había sido sanado. Cuando los 10 ya habían sido sanados, solamente uno se dio cuenta y dice que en el 16 dice, y se postró rostro en tierra y sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Samaritano estábamos hablando que era de lo peor. Dice el 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? En esta parte, yo lo leía, impactaba mucho mi vida, porque eran 10 hombres que fueron sanados de lepra. Pero solamente uno miró. ¿Y qué pasó con los otros 9? Los otros 9 lo único que tenían era ceguera espiritual. Porque aunque ellos veían, vieron, sintieron la sanidad, pero no la vieron. Solamente uno vio la sanidad. Y dice Jesús, ¿dónde están todos? Y solamente uno le dio la gloria a Dios. Solamente uno se postró en tierra y le dijo, gracias Señor. Porque los otros 9 no se dieron cuenta. Dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente uno fue el que le dio las gracias a Jesús. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasa? Que la ceguera espiritual no deja ver lo que estamos viviendo, no deja ver lo que va a hacer Dios y no nos deja ver lo que realmente tiene preparado para cada uno de nosotros. La ceguera espiritual de estos hombres que estaban viviendo esto es que estos 9 hombres ya habían tenido el milagro, pero no los dejaba ver la grandeza que había tenido Jesús con ellos, la misericordia y sobre todo la sanidad. Y yo en esta parte de la palabra es que no hay nada más triste que a veces la ceguera espiritual no nos deja ver ni disfrutar a la familia. No nos deja la ceguera
reconocer y valorar a ciertas personas. Porque la gente ciega no se da cuenta que alrededor tenemos gente que nos ama, que tenemos a un Dios poderoso, que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios majestuoso. Y es muy triste ver en esta parte que a veces el hombre que es ciego, que tiene ceguera espiritual, no se da cuenta realmente que tiene gente a su alrededor. Porque es más fácil darle homenaje o reconocer a una persona cuando se muere y no cuando está viva. La ceguera espiritual no se dan cuenta de que tenemos unos hijos maravillosos, de que tenemos padres. La ceguera espiritual te ciega a tal grado de que es más fácil criticar a otros, ver la paja de otros más que el de uno mismo. La ceguera espiritual es más fácil que uno diga, todo mundo tiene errores menos yo. La ceguera espiritual es la que impide el ver cómo Dios está trabajando en medio de esta pandemia. La ceguera espiritual, mientras tanto, es tremendo, porque yo quiero hacerte una pregunta. Yo no sé si a ti te ha topado con una persona que tiene serios problemas y de repente todos los de a su alrededor se dan cuenta que tiene errores, menos la persona ciega. La persona ciega, ella siempre dice, yo estoy bien, no hay problema. Y todos los de a su alrededor se dan cuenta, porque a una persona que tiene problemas, aunque una persona le hable, le vuelva a hablar, le vuelva a hablar y le vuelva a exhortar y le diga palabras, esa persona que tiene ceguera espiritual no entiende de razones y no entiende de palabras. Y yo con esto, yo quiero que me acompañes con tu Biblia en Proverbios 14. Voy a leer Proverbios 14 a partir del 12. Y dice así, Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún la risa tendrá dolor, el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien, dice que en pocas palabras, iglesia, escúchame, en pocas palabras, el camino de la necedad, el camino, ellos dicen siempre que están bien. El que dice, yo no cambio, yo estoy bien, todos los demás están mal, todo eso dice la palabra de Dios, que para que ellos se creen que están bien. Y lo más triste de todo esto es que hay una venda en los ojos. La palabra de Dios aquí dice que automáticamente les trae ceguera espiritual. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuánta gente tú no has visto y no has conocido que tiene ceguera espiritual? Y yo te voy a contar una historia. Encontré en la palabra de Dios que dice Lot, quiere decir la palabra velo o venda. Y cuando Abraham y Lot tuvieron Dios les dijo, se tienen que separar. Ellos decidieron separarse, uno se iba a ir por un lado y el otro iba a irse por otro lado. Pero en este caso a Lot le dieron la oportunidad de escoger él el camino. Lot aparentemente por la ceguera espiritual, él tuvo que decidir irse por un camino que a lo mejor era bonito, no sé cómo lo vio, pero era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Abraham decidió irse a una tierra que a lo mejor era puro terregal, yo no lo sé. Y en esta parte, Lot
por no tener esa vista espiritual a un mayor alcance, él tuvo que irse por medio de la ceguera espiritual a un camino que le llevó a la perdición. Pero Abraham, él decidió irse por el camino de la bendición, porque aunque él veía un terregal y él no veía nada, él decidió seguir a Dios. Yo no sé qué vio, pero dijo, este es el camino. Y si nos vamos a la palabra de Dios, dice que Abraham fue un hombre bendecido. ¿Pero por qué? Porque Lot, su nombre quería decir velo, venda. Y a veces nosotros como seres humanos no entendemos que tenemos venda espiritual. El hijo pródigo, cuando le dijo a su padre, Padre, dame la herencia, yo necesito irme, yo quiero irme. ¿Qué le pasó a ese hijo? Tenía ceguera espiritual porque no valoró lo que tenía en casa. No valoró lo que había, lo que podía comer, lo que tenía dentro de la casa y la bendición con el Padre. Él cayó en una ceguera espiritual. ¿Y a cuántos no les pasa que de repente ya no regreso a la iglesia, ya no voy a servir, porque no valoran la iglesia, porque no llega un momento en que la ceguera espiritual los aturde y no pueden ver la grandeza y la bendición de Dios? Cuando este hombre, el hijo pródigo, no veía, porque dice que se gastó todo, se gozó, disfrutó, no tenía vista espiritual. Y obviamente cuando él entró en sí, cuando se le cae esa venda, cuando trae la vista espiritual, fue en el momento en que él reconoció y dijo, Padre, te he ofendido. ¿Qué estoy haciendo aquí con los cerdos? ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo la comida de los cerdos, teniendo en casa de mi padre todo lo necesario? Ahí fue donde se le dio vista espiritual. Él volvió con el padre y le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y él decidió, porque le fue dada la vista espiritual. Cuando regresó con el hermano empezó a sentir ese tipo de celos. Cuando vio que el padre le dio un anillo, le hizo una fiesta, le hizo la mejor comida, al hermano le dio la ceguera espiritual. Otra vez. No reaccionaba. Y nosotros hemos entendido algo, iglesia, que nosotros somos hijos del Rey, somos hijos del Cordero, pero de repente llega la ceguera. Y yo quiero que me acompañes a Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandeciere la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A mí me impacta mucho, iglesia, porque llega un momento en el cual uno puede decir, ¿qué impide que la gente reciba a Jesucristo? ¿Qué impide que hagamos la voluntad de Dios? ¿Qué impide cuando entendemos que Dios, que Jesús, el estar con Jesús nos da vida nueva, vida en victoria, hay perdón, nos trae amor, nos trae reconciliación, nos trae paz, nos trae todo? ¿Qué impide que nosotros nos podamos acercar al Padre? ¿Qué impide que podamos creer en el Señor Jesucristo? Y dice la palabra aquí
que obviamente Dios ciega el entendimiento. Hoy por hoy, iglesia, lo único que podemos hacer, a veces yo no sé, pero hay momentos en que tú y yo nos podemos desesperar, a lo mejor viendo a otras personas que no entran en entendimiento, que no comprenden, o a lo mejor hemos caído también en parte de que nosotros mismos hemos sido cegados por el entendimiento, que aún sabiendo que somos hijos del Rey. ¿Por qué? Porque hay parte en la palabra de Dios nos enseña por qué viene la ceguera, sabiendo que tenemos a un Dios fuerte y que nos va a mantener en esta pandemia. Hay ceguera. Hay ceguera cuando vemos que pareciera que las noticias nos están bombardeando y nuestro corazón se empieza a llenar de angustia. Hay ceguera, iglesia. ¿Qué pasa en la palabra de Dios? El Señor nos dice, en pocas palabras, que Lot, el nombre del mismo Lot es ceguera. Que diga, perdón, es velo y es venda. Pero nosotros hemos aprendido que Él dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Qué es que nos da ese temor a la muerte? ¿Qué es que nos da esa desesperación que no vemos lo que Dios está viendo? Hoy, iglesia, la iglesia de Cristo necesita ver como Dios ve. Hoy necesitamos, iglesia, ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está dando tiempos de refrigerio, tiempos de abrir los ojos, tiempos de volver. Yo me encontré un versículo en la Biblia. Voy a ir a Apocalipsis 3. Y me impacta tanto porque le habla el mensaje a una iglesia. Y yo quiero que me acompañes a Apocalipsis 3. Voy a leer a partir del 14. Y dice así. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Y vuelvo a repetir, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo investigué qué es el colirio. El colirio hoy por hoy le ponen a los ojos cuando se empiezan como que a secar un poquito los ojos. Les recetan los médicos el colirio para que refresque la mirada. Y yo creo que esta parte de aquí necesitamos ese colirio. Tenemos que volver a tener esa vista espiritual, y esa vista, ese colirio tendría que ser la palabra de Dios, y poder entender que la palabra de Dios es autoridad sobre todo el mundo. Y yo creo que para que se nos quite, iglesia, escúchame, si hay desesperación, hay temor, hay angustia, hay depresión, hay lo que tú quieras tener, lo único que en este momento puede quitar eso es que Dios quite la ceguera espiritual
y que pongamos colirio, que es la palabra de Dios, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que la estemos llenando de eso. Porque es cierto, el mundo entero se ha desviado de lo que es la verdad, que es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios mismo. Y yo creo que todos nosotros tenemos que ponernos ese colirio, porque tenemos que quitar esa venda de nuestros ojos. Tenemos que aprender que esa venda tiene que ser quitada. Yo te invito a que tú tienes que en tu casa, en tu vida, tenemos que pedirle al Señor que quite la venda de los que están alrededor de nosotros, pero de nuestra propia vida, para poder ver a Dios lo que está haciendo, para valorar a las personas, para valorar a lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender. Yo hoy por hoy hemos creído que Dios es bueno, porque cuando aprendemos a tener esa vista espiritual, hoy puedo darme cuenta que hoy estoy aquí sentada. Tú estás sentado ahí, tienes una casa, tienes internet, tienes dónde comunicarte, tienes cómo comunicar la palabra de Dios. Cuando tenemos esa vista espiritual, podemos ver que el poder y la gracia de Dios nos mantiene firmes. Y aquí el libro de Apocalipsis nos dice: pónganse colirio. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar, necesitamos regresar a ese tiempo de tener ese amor, de ver, tener esa vista espiritual. La ceguera espiritual nos impide ver lo que Dios está haciendo dentro de nuestras casas. Nos está impidiendo ver lo que el que Dios nos está permitiendo que convivamos como familia. El tener la ceguera espiritual nos está impidiendo, iglesia, que le volteemos a ver, a darle gracias a Dios y le podamos decir: Señor, el alimento no falla. El que no tengamos vista espiritual, no podemos ver cómo Dios nos va a sacar de esta. El que no tengamos la vista espiritual, no podemos ver cómo nos va a sostener. Yo no sé cuánto tiempo se lleve esto, pero lo único que nos va a sostener es su gracia, su palabra, su amor y su perdón. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero necesitamos esa vista espiritual de lo que Dios va a hacer en el futuro de todas las naciones, de México, de tu casa, con tus hijos. La ceguera espiritual nos hace estarnos quejando y quejando y quejarnos, angustiarnos, preocuparnos, atemorizarnos, cuando dice la palabra de Dios que Él traerá vista al ciego. Y yo creo que desde ahí, desde tu lugar, podamos decirle al Señor: Señor, quita las vendas, quita la ceguera espiritual de mí, quita la ceguera espiritual de mi familia. Yo te pido que desde ahí tú cierres tus ojos y le podamos decir al Señor: lo único que quiero, Señor, es verte a ti. Porque es muy fácil prenderle a la tele y ver las noticias. Es muy fácil prender tu computadora, es muy fácil aprenderle al celular y que te traiga puras malas noticias. Pero también es muy fácil abrir tu palabra, la Biblia y la palabra de Dios, y decirle: Señor, ¿qué tienes para mí?
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que quite nuestras vendas. Cierra tus ojos de ahí en casa. Vamos a decirle al Señor: Señor, quiero verte. Quiero verte. Porque no es tan sencillo, iglesia. No es tan sencillo que cuando tú ves ese refri vacío, dices: ¿cómo te voy a ver, Señor? No es tan sencillo el ver a tu casa, tus hijos rebelándose, gritándose, enfermándose. No es sencillo, iglesia. Son de esos tiempos en donde tú le tienes que decir al Señor: déjame verte. Porque a pesar de todo esto, tú tienes que decirle: déjame verte. En medio de esta pandemia, pueden tus hijos enfermar, se pueden debilitar, puedes perder el trabajo. Pero en ese momento es cuando tú le tienes que decir: Señor, déjame verte. Porque posiblemente sigas con esa ceguera espiritual. Y hoy es el día, iglesia, de que hoy se te caigan esas vendas. Que hoy puedas ver a Dios tal y como es, con el propósito de Él. Que puedas ver a Dios la fidelidad, el amor, la gracia que tiene para con cada uno de sus hijos. Así que cierra tus ojos y yo quiero dejar que esta alabanza administre tu corazón. Y si puedes declararla, declárala con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. No, quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Nada. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú,
fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Dice la palabra, iglesia. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Pero hay algo aquí en la palabra, dice en Isaías, dice que en aquel tiempo los sordos oirán, y las palabras de libros, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Y yo no sé qué estás pasando hoy en casa. No sé qué está pasando en tu corazón. No sé qué está pasando en este tiempo. Pero yo creo que Dios quiere que este tiempo tú lo veas a Él, y que tus ojos sean abiertos. Yo creo que a pesar de que todo lo que estamos viviendo, iglesia, todo trae una enseñanza, todo trae algo bueno para sus hijos. Todo es bueno. Yo creo que podemos ver a ese Dios de amor. Y desde ahí yo quiero invitarte a que con tus propias palabras tú le digas al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, arranca de mí estas vendas, Dios, que pudiera tener en mis ojos. Señor, déjame verte. Quiero ver tu grandeza, quiero ver tu poder, quiero ver tu cuidado, tu amor, Señor. Señor, en medio de esta pandemia, de esta oscuridad, Señor, hoy quiero verte a ti, Señor. Quiero verte a ti, Señor. Dime cómo, Señor, tu palabra es fiel y es firme, Señor. Y hoy, Dios, yo te pido por todos aquellos que están viendo esta charla, esta prédica, Dios, abre sus ojos, déjalos ver, Dios, lo que tienes tú para ellos. Señor, en medio de esta circunstancia, en medio de esta enfermedad, en medio de todo lo que está contaminando y llenando la cabeza, Señor, yo te pido protección para ellos, Señor, te lo pido, te lo pido. Al mirarte a ti, quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y
Iglesia, solamente para terminar esto, yo quiero decirte algo de mi corazón. El brazo del Señor no se ha cortado. Siempre tiene un propósito. Cuando uno espera en el Señor y cuando tú empiezas a ver lo que Dios quiere hacer, te das cuenta que jamás te va a dejar, no te va a abandonar, y que aunque pase lo que pase, Él va a ser, siempre va a estar ahí para cuando tú lo llames. Dice que aunque pasemos por tiempos difíciles, Él va a estar con nosotros. Aunque haya enfermedad, Él es nuestro doctor. Aunque nos falte el alimento, Él es nuestro proveedor. Así que, iglesia, cuando tú ves al Dios vivo y cuando lo empiezas a ver como tal como es, te das cuenta que Dios es tan bueno y tan fiel. Así que yo te pido, iglesia, que este tiempo trata de decirle al Señor: Señor, yo sé que muchos de los que me están oyendo este día les fueron quitadas las vendas, pero si tú todavía sientes que no puedes ver a Dios, ora con Él, métete con Él y verás que Dios te va a poner colirio y te va a dar lucidez de lo que tú necesitas ver. Dios les bendiga, iglesia, y Dios los guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Los amo con todo mi corazón. Guárdense, cuídense y vamos a estar en contacto. Les amo.